Muy buenas a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Street Skulls, y en esta oportunidad les traigo una comparación a profundidad entre la versión definitiva de GTA Vice City, y el juego clásico, por supuesto ambos siendo jugados en PC. Aquí vale la pena aclarar, que todo esto fue grabado en el juego tal y como salió al mercado, por lo que es posible que algunas cosas cambien a futuro con actualizaciones. Sin más explicación, empezamos de una vez. Lo primero y más evidente a mencionar de la versión definitiva, es el cambio de motor gráfico, ya que fue recreada en Unreal Engine, y ahora cuenta con soporte nativo para pantallas anchas. También puede alcanzar o superar los 60 FPS sin generar bugs graves. En cuanto a rendimiento, considero que aún le falta algo de optimización, ya que en ocasiones ocurren bajones de cuadros muy evidentes. Aún así, aquí también influyen mucho las características del equipo, ya que en este caso lo jugué con una gráfica GeForce GTX 1070, 16 GB de RAM, y con un Ryzen 3600X, pero con componentes más actuales puede que vaya mejor. El sistema de iluminación ha sido mejorado notablemente, junto al sombreado, pues originalmente las sombras de los personajes ni siquiera tenían siluetas. Los personajes fueron remodelados con más polígonos, manos con dedos separados, y texturas más detalladas. La distancia de dibujado fue aumentada considerablemente, aunque esto ha generado opiniones divididas, debido a que se removió el efecto de niebla que da la sensación de tener un mapa un poco más grande. La calidad del agua también ha sido mejorada, con el efecto de espuma en las orillas de las playas, un oleaje más natural, y mejores reflejos. Un detalle adicional, es que agregaron efectos de salpicadura al dispararle al mar. El viento producido por las hélices de los helicópteros ahora genera efectos de ondas diferentes. También hubo una importante mejora en los efectos de partículas, tales como el fuego, el humo, o las chispas. Otro detalle realista que no estaba presente en el juego original, pero sí en esta remasterización, es que ahora el fuego deja rastros de quemadura en el suelo. Ahora las balas también dejan rastros en las paredes. Un buen agregado a mi parecer. Los pickups o recogibles, ya no tienen un aura de color alrededor, sino que ahora solo emiten un reflejo de color en el suelo, correspondiente a cada tipo de arma, aunque extrañamente los fusiles como la Uzi, la MP5, la TEC-9, y la MAC, ya no utilizan el amarillo, sino el rosado. La novedad por excelencia de la trilogía, es que ahora hay una rueda muy similar a la de GTA V, que permite escoger rápido las armas, y también para cambiar de emisora. En este último aspecto en verdad que se agradece, ya que originalmente solo podías cambiar la radio en una sola dirección y no podías devolverte, lo cual en verdad era incómodo. Otra mejora que se agradece muchísimo, en cuanto a jugabilidad se refiere, es que ahora es posible apuntar con el mouse de forma similar a GTA San Andreas, pulsando el clic derecho. Ya no tienes que ir por ahí con la mira en medio de la pantalla al seleccionar un arma. Y bueno, aquí también implementaron el trazo blanco que aparece al apuntar a un peatón. Ahora es posible mover la cámara estando dentro de un vehículo, y el sistema para hacer tiroteos ha cambiado un poco, ya que ahora simplemente con girar la cámara con el mouse, y pulsar el clic izquierdo, cambia la dirección a la que vas disparando, y no es obligatorio pulsar las teclas Q o E, para mirar a los lados. Aquí también implementaron las variaciones en las prendas de vestir para los peatones. En este ejemplo podemos ver que en la banda de los cubanos, ahora aparece una skin con camiseta verde. Han añadido un truco nuevo, que hace referencia al popular código Konami, y se activa de forma similar. Lo que hace es volver cabezones a todos los personajes, incluyendo a Tommy. Y así como en GTA 3 y San Andreas, ahora el mapa es tridimensional, tiene un GPS, y funciona de forma similar al de GTA 4 y GTA 5. En cuanto a interfaz, se puede destacar que ahora el mapa reutiliza algunos iconos provenientes de San Andreas, y otros sí fueron rediseñados. El HUD es idéntico al de la versión móvil, pues hasta utiliza los mismos iconos para las armas, aunque lo curioso aquí, es que para el icono del puño decidieron reutilizar el de San Andreas. En la pantalla que aparece al morir, ahora se muestra una mancha de sangre y se ve prácticamente igual en los tres juegos de la trilogía. Y cuando somos arrestados, la pantalla toma los colores de una sirena de policía.
Ahora los edificios y demás negocios de Vice City cuentan con interiores que se pueden ver desde el exterior, aunque claro, solo se trata de un efecto simulado realmente. Por otro lado, vale la pena mencionar que el mapeado también fue rediseñado con más polígonos, e incluso hicieron algunas correcciones, como en este caso, pues originalmente este hotel estaba mal texturizado y por eso se veía blanco. Un ejemplo claro de la mejora en las texturas sería la tienda de ropa Jokesport, ya que en PC tenía los letreros bugueados. Curiosamente, las bolas de golf que están dispersas a lo largo del campo de Leaf Links, ahora sí tienen texturas, pero las que están en la entrada no. Solamente en la versión de PS2 estaban bien hechas. Añadieron objetos nuevos al mapeado, principalmente sacados de GTA V, y algunos de San Andreas. Por ejemplo, en la tienda donde conseguimos el outfit Habana, podemos ver los tatuajes de este último. El efecto visual de cámara de seguridad ahora es distinto. Originalmente la pantalla se ponía de color verde, y aparecían números en la parte inferior derecha, pero ahora solo es blanco y negro. Un detalle adicional relacionado con lo anterior, es que durante la misión, el atraco, si vamos a la sala de seguridad, no aparecerá ningún efecto en pantalla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto es un error, o fue hecho intencionalmente? Incluso sería interesante mencionar que las pantallas de las cámaras de seguridad de la mansión de Tony ahora tienen un leve efecto borroso en la imagen. En cuanto a personajes, nuevamente podemos ver que la skin de la tía Paulette fue diseñada con su vestido de color morado, de tal manera que la versión de PC se mantiene como la única donde aparece con un vestido amarillo. También pude notar que modificaron la skin del FBI. Ahora en su espalda dice FIB y no FBI. De los vehículos se pueden mencionar varios detalles. Lo primero sería que probablemente se basaron en los modelos de la versión móvil. Esto lo digo porque si nos fijamos en la parte trasera del Comet, podremos notar que es similar al de GTA San Andreas, cosa que solo ocurría en las versiones de Xbox y Mobile de GTA Vice City. Además de la evidente mejora en los reflejos, la otra cuestión que vale la pena destacar, es que algunos coches pasaron por un cambio de rines. Esto se hace evidente, en autos como la limusina de la banda Love Fist, aunque también podrían fijarse en el Admiral, o en la limusina Stretch. Como dato curioso, les diré que el Admiral tiene sus rines originales durante las cinemáticas, pero en el gameplay no. Por otro lado, hay algo que me parece extraño, y es que el Maverick de noticias, ya no utiliza su esquema de color habitual, que era el azul con blanco, sino que ahora pareciera estar invertido, y una parte pasó a ser gris. De momento no sé si es algo intencional, o si también es un error. Creo que ya lo pudieron notar con el Maverick, pero igual lo mencionaré. Algunos vehículos recibieron efectos de luz nuevos, como en el caso del Enforcer. Eso sí, aquí sí estoy seguro que hay un bug con este camión, ya que a la distancia se ve de color verde como debería, pero al acercarse a él se pone como lo ven en pantalla. Un detalle mínimo a mencionar, es que los aros que aparecen durante las carreras, ya no están rellenos de color, sino que se ven similares a los de GTA San Andreas. Eso sin mencionar que ahora son más grandes, y eso ayuda bastante. En algunas misiones que involucran maletines, como el caso de Ángeles Guardianes, podemos notar que ahora se comportan de forma parecida a un pick-up recogible, y emiten una luz como si indicaran que se pueden recoger, pero no es así, hasta que llega el momento correcto. De hecho, pasa algo similar en los Ammunition, con el chaleco antibalas, y eso sí se ve realmente extraño. Un detalle mínimo, es que en las misiones secundarias de teléfono público, el teléfono que está sonando se pone un poquito más alto que los otros. Por otro lado, al iniciar las misiones de Avery Carrington, ahora podemos ver a alguien conduciendo su limusina previo a la cinemática. En la introducción del juego, justo al momento del intercambio, cuando aparecen los sujetos que le disparan a Victor Vance, podemos apreciar que uno de ellos solía portar una MP5K, variante del fusil MP5 que fue removida del gameplay en la fase beta aparentemente. Pues bien, resulta que esta arma fue reemplazada en la versión definitiva, y ahora aparece una Tec 9 en su lugar. Curioso. En la misión, El Tirador, hay un detalle interesante, y es que Phil Cassidy originalmente estaba disparando con pistolas Desert Eagle, pero en la versión definitiva las cambiaron por pistolas 9 mm.
Por otro lado, el diseño de este personaje fue modificado, y es que en su camiseta originalmente solía llevar la bandera de los Estados Confederados de América, pero la reemplazaron por una calavera. Esta decisión quizás ha sido una de las más polémicas, pues resulta que esa bandera fue eliminada de otros lugares, como por ejemplo, del bar donde encontramos a Mitch Baker. Aparentemente dicho símbolo ha sido utilizado recientemente por grupos xenófobos y racistas en Estados Unidos, y esa sería la posible causa de su eliminación, a pesar de que originalmente estaba en forma de burla. Incluso en San Andreas también fue removida, pero eso se los mostraré en otra ocasión. El último detalle en cinemáticas, está en la misión, incitando al macho, pues originalmente solía haber un peatón que se encontraba bajo el suelo, y se alcanzaba a apreciar durante un breve momento, pero por lo visto ya fue corregido ese error. Pasemos a las diferencias en el audio. El efecto de sonido que se escucha al abrir y cerrar los garajes, ahora tiende a repetirse. Así se escucha en el clásico. En la misión, El atraco, hay un diálogo de Tommy cuando se colocan los trajes, que no se escucha en la versión definitiva. Primero va la original y luego la remasterizada. Okay guys, nice and easy, just as we planned. Y bueno, para terminar, faltaría por mencionar que la versión definitiva de Vice City está basada en la versión móvil, de tal manera que las referencias a los cubanos y haitianos están censuradas, principalmente en las misiones de Humberto Robina y la tía Paulette. Anteriormente les había comentado que esta censura proviene desde la última versión que sacaron para PS2, por lo que no es de sorprenderse que la mantuvieran. Debido a que el script principal está basado en el de la versión para móviles, algunas misiones tienen cambios ligeros en la jugabilidad. En muchas de ellas simplemente se aumentó el tiempo de los contadores, y en otras se redujo un poco la dificultad, reduciendo el número de estrellas que te daban, por dar un ejemplo. Esto ya lo mencioné en mi video comparando la versión de PC con la de celulares, así que si tienen curiosidad, les recomiendo pasarse por allí también. Por el momento eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, y compartirlo con más gente, ya que eso me ayudaría mucho. Eso sí, debo decir que también me he encontrado con varios aspectos negativos, y bugs muy importantes que no comenté por acá, ya que planeo hacerlo en un video dedicado solo a eso, por lo que si veo mucho apoyo aquí, lo traeré lo más rápido que pueda. Finalmente, solo me queda invitarlos a que se suscriban y activen la campanita, para que no se pierdan el contenido nuevo, y ahora sí, me despido, hasta la próxima.